la clase de hoy vamos a aprender todos los tiempos verbales del español. ¿Qué? Muchos de mis estudiantes han pedido esta clase, así que, bueno, porque a veces se olvidan de todos los tiempos, quieren saber cuáles son todos los tiempos que existen en español y cuándo usarlos. Así que en la clase de hoy vamos a repasar algunos verbos y también vamos a aprender algunos nuevos. Al terminar esta clase vas a poder comprender mucho mejor la gramática del español porque te voy a dar ejemplos para que puedas usar estos tiempos verbales en tus conversaciones todos los días. Vamos a ir desde los tiempos más básicos luego vamos a ir a los tiempos más avanzados. Así que la clase va a empezar a ser más avanzada mientras veamos otros tiempos verbales nuevos. Recuerda que en la clase de hoy no vamos a ver los tiempos irregulares, los verbos irregulares, solo vamos a ver los tiempos con los verbos regulares y la conjugación con los tres tipos de infinitivos, los terminados en ar, er y en ir. Y también recuerda que hay varios usos para cada tiempo verbal, así que vamos a ver lo más básico, lo general. El objetivo de la clase de hoy es tener todos los verbos, tener un panorama de todos los tiempos verbales del español y de los modos verbales también y cómo puedes usarlos en tu español. Algunos tiempos verbales ya no se usan tampoco, así que no los voy a explicar, los que ya no se usan en español, pero sí los tienes en las notas de la clase de hoy si quieres verlos allí. Tampoco voy a explicar en profundidad las formas no personales del verbo, como los infinitivos, el gerundio, los participios. No vamos a ver mucho de perífrasis verbales, ¿no? Cuando decimos sigo estudiando o estoy cocinando, dos verbos juntos. Vamos a ver algunos, pero no mucho. Solo vamos a ver lo básico para que tengas una idea general de todos los tiempos que tenemos en español, para que puedas ver todo en un panorama más grande. Muy bien. Bueno, dime si quieres que haga una clase explicando quizás las perífrasis verbales o los verbos irregulares o las formas no personales de los verbos. Puedo hacer otra clase si quieres para ti. Dime en los comentarios. Hola, soy Brenda Romaniello, tu profesora de español de All Spanish y directora del programa The Spanish Fluency Club. La clase de hoy tiene un PDF que puedes descargar con todas las notas. ¡Wow! Estas notas son increíbles, imperdibles. Así que si quieres, puedes descargar estas notas de la clase, tienes todo lo que vamos a ver hoy y te dejo la información en la descripción. Para empezar, en las notas tienes un cuadro con una lista de todos los tiempos verbales en español y cómo usarlos con un ejemplo con el mismo verbo. El verbo cantar lo puse en diferentes ejemplos según el tiempo verbal para que puedas compararlo y estudiarlo. Puedes ir a ver las notas, te dejo el link en la descripción. Hay tres modos verbales en español. Tenemos el modo indicativo, el modo subjuntivo y el modo imperativo. Seguramente ya sabes. Y cada modo tiene diferentes tiempos verbales. Muy bien. Cada tiempo verbal tiene verbos regulares y verbos irregulares, ¿no? Todo va en esa secuencia. Vamos a empezar con el modo indicativo. Hablemos de el presente. El uso de este tiempo verbal se usa para hacer descripciones, ¿no? Para describir acciones en el presente, hechos o condiciones que existen en el presente, ahora mismo. Y para indicar cuánto tiempo lleva ocurriendo algo también. Lo usamos, por ejemplo, para rutinas, hablar de cosas, acciones habituales. Aquí tienes una tabla, muy bien, con toda la conjugación de los verbos regulares que puedes estudiar. Recuerda que la conjugación de los verbos terminados en er y los verbos terminados en ir son casi iguales, excepto en la conjugación de nosotros y vosotros. Acciones de tiempo presente, por ejemplo, vamos a ver un ejemplo. Nosotros hablamos en español.
Veamos un ejemplo para hablar de hábitos. Podemos decir, tomo café todos los días. También lo usamos para hablar de realidades que no están sujetas al paso del tiempo. Por ejemplo, podemos decir, la Tierra gira alrededor del Sol. Estamos hablando de una generalización, un hecho general. Esos son algunos usos del presente del modo indicativo. Ahora hablemos del pretérito indefinido o pretérito perfecto simple. Lo vamos a usar para hablar de acciones pasadas que ya han terminado, no se repiten, no son habituales, simplemente se hicieron en ese momento, pasaron en ese momento en el pasado. Generalmente se indica el número de veces o una limitación en el tiempo. Si nos imaginamos la historia, esto ya pasó. ¿Sí? Es un tiempo específico en el pasado. Aquí tienes una tabla con la conjugación de los verbos regulares del indefinido y vamos a ver algunos ejemplos. Fui al gimnasio. ¿Sí? En este ejemplo me refiero a que ese mismo día realicé la acción y ya se acabó. Fui al gimnasio. No es una acción repetida, es un hecho en el pasado. Ahora veamos el pretérito imperfecto. Lo usamos para hablar de rutinas, hábitos, costumbres y acciones que se repiten durante un periodo de tiempo en el pasado, ¿no? Es el otro pasado del español. Y si nos imaginamos la historia, una línea de tiempo, y contamos la acción en el imperfecto, podemos decir que ha ocurrido o tiene duración, a veces no está terminada o no es del todo concreto cuándo se terminó esa acción. Aquí tienes una tabla, ¿sí? Con la conjugación de los verbos regulares del pretérito imperfecto. Y algo importante es que las terminaciones de los verbos que terminan en er y los verbos que terminan en ir son iguales en los verbos regulares. ¡Bravo! Gracias. Vamos a ver algunos ejemplos. Iba al gimnasio. Aquí estoy explicando que ir al gimnasio era una rutina que yo tenía en el pasado. Si lo comparamos con fui al gimnasio, hoy fui al gimnasio o yo iba al gimnasio, yo fui al gimnasio, estoy diciendo una acción pasada que hice ayer. Iba al gimnasio en el imperfecto, aquí estamos hablando de una rutina en el pasado, una acción que se repetía en el pasado. Espero que puedas ver la diferencia. Tengo muchas clases que hice con este tema, la diferencia entre el indefinido y el pretérito imperfecto. Puedes ir a ver esas clases después de ver esta. En este gráfico con una línea de tiempo puedes ver al presente, donde estamos en el presente, y luego el pretérito imperfecto que tiene esa duración o algo que ha sucedido varias veces en comparación con el indefinido o el pretérito perfecto simple que solo se usa para una acción pasada aislada. Ahora pasemos al presente perfecto o el pretérito perfecto compuesto. Lo vamos a usar para hablar de acciones pasadas que tienen relación, que están en relación o tienen una proximidad con el presente. Lo usamos para preguntar o informar experiencias utilizando marcadores de tiempo como nunca, siempre o todavía. Aquí tienes una tabla con la conjugación de los verbos regulares del pretérito perfecto compuesto y como puedes ver aquí vamos a necesitar el verbo auxiliar haber conjugado en el presente, yo he, tú has, etc. Más el participio del verbo. Para formar el participio, los verbos que terminan en ar, vamos a cambiar la terminación por ado. Por ejemplo, comprar, vamos a decir comprado. Y para los verbos que terminan en er y los verbos terminados en ir, vamos a cambiar la terminación por ido. Comer, comido, vivir, vivido. Por ejemplo, estos días he estudiado mucho para mi examen. He trabajado mucho el fin de semana. Nunca he visitado Brasil.
He vivido en Australia toda mi vida. Ahora continuemos con el pretérito pluscuamperfecto. Vamos a usar este tiempo verbal para hablar de hechos previos a otros que ya se han realizado en el pasado. Es el pasado del pasado, si tiene sentido. Nunca se usa solo, siempre va con una acción pasada. Siempre tenemos que hacer referencia a la otra acción pasada. Aquí tienes una tabla con la conjugación de los verbos regulares y aquí nuevamente vamos a necesitar el verbo auxiliar haber y esta vez haber va a estar conjugado en el pretérito imperfecto del indicativo. Por ejemplo, yo había, tú habías, etc., más el participio del verbo hado, ido. Vamos a ver algunos ejemplos. Cuando llegó al cine, la película ya había empezado. Vamos a analizar este ejemplo un poquito, ¿no? El pasado del pasado. ¿Qué significa? Cuando llegó al cine, aquí esta es la acción pasada. Esto pasó después de la segunda acción. La película ya había empezado. Esta acción también es pasada, pero esta pasó primero. Esta es la primera acción. Espero que puedas verla aquí. ¿Puedes ver? Vamos a ver. En este ejemplo, primero empezó, ¿no?, la película y luego yo llegué al cine. La película empezó, yo llegué al cine. Aquí vemos un gráfico con una línea de tiempo y tienes el presente, la primera acción con el pretérito pluscuamperfecto y la segunda acción que está más cerca del presente. Espero que puedas comprender ahora con este gráfico. Ahora pasamos al futuro. Vamos a ir al futuro simple y lo usamos para hablar de acciones futuras, para hacer pronósticos y predicciones y para hablar del futuro que aún no es seguro, ¿sí? No estamos seguros de qué va a pasar. Aquí tienes una tabla con la conjugación de los verbos regulares del futuro simple. Es bastante simple, ¿ah? Son buenas noticias. Y vamos a ver algunos ejemplos. Cenaremos después de ver la película. Argentina ganará el siguiente mundial de fútbol. Otra vez. Creo que tendré hijos en el futuro. Vamos a ver también cómo usar el presente con idea a futuro. El uso aquí es para hablar de acciones que vamos a realizar, pero en un futuro cercano. Sí, aquí es con más certeza. En algunos países se usa este tiempo, esta estructura más que en otros. Por ejemplo, en Argentina, de donde yo soy, es más común usar esta estructura que el futuro simple. Por ejemplo, ¿sí?, la estructura es ir a más el verbo en infinitivo. En Argentina debo decir que hasta lo usamos para reemplazar el futuro simple. Por ejemplo, vamos a ir al cine esta tarde. ¿Quieres venir? Mañana vamos a comer a lo de Tito. Pasemos ahora al condicional. ¿Cuándo vamos a usar el condicional simple? Lo vamos a usar para pedir algo de una forma respetuosa, de forma amable. Lo usamos para expresar sugerencias, para dar consejos y también para decir preferencias, hacer hipótesis para suposiciones en el futuro y también para hablar de situaciones hipotéticas. Aquí tienes una tabla con la conjugación de los verbos regulares del condicional simple en el modo indicativo del español y vamos a ver algunos ejemplos. Me gustaría un café grande sin azúcar, por favor. ¿Podrías ayudarme a llenar este formulario? Viviría en Nueva York si tuviera dinero. Genial. Ahora vamos a pasar al futuro perfecto o al futuro compuesto. ¿Cuándo vamos a usar este tiempo verbal? Lo usamos para suposiciones en el pasado y para hablar de algo que se concluirá, se va a terminar antes de otra acción también futura. ¿Sí? Este es interesante. Aquí tienes una tabla con la conjugación de los verbos y como puedes ver vamos a necesitar el auxiliar para todos los tiempos compuestos, el auxiliar del verbo haber conjugado en el futuro simple. Yo habré, tú habrás, etc. más el participio del verbo hado, ido.
Vamos a ver algunos ejemplos de este tiempo verbal y vamos a analizarlos. Cuando sean las 9 p.m. habré terminado mi tarea. Cuando sean las 9 de la noche habré terminado mi tarea. Cuando sean las 9 p.m. Esta es la acción futura. Esto pasará después. Es la segunda acción. Habré terminado mi tarea es la acción futura. Esto pasará primero. Esta es la primera acción. Muy bien. Vamos a ver otro ejemplo. Mañana habré leído el libro y podremos comentarlo juntas o juntos. Aquí vemos un gráfico con una línea de tiempo y allí tienes el presente para que uses de guía. Y puedes ver que la acción en el futuro compuesto sucederá antes que la acción en el futuro simple. Ahora vamos a pasar al condicional compuesto. ¿Sí? Se está volviendo un poco más avanzada esta clase. Lo usamos para hablar de situaciones hipotéticas no realizadas en el pasado. También lo usamos para hablar de probabilidades en el pasado. Aquí tienes la tabla con la conjugación y necesitamos el verbo auxiliar haber conjugado en el condicional simple. Yo habría, tú habrías, etc. más el participio del verbo hado, ido. Vamos a ver un ejemplo. Ya se está complicando la clase de hoy. No te preocupes. Espero que estés aquí conmigo. ¿Sigues aquí? Espero que sí. Por ejemplo, habría pasado el examen, pero no pude estudiar ayer. Habríamos ganado la competencia si hubieras estado aquí. Muy bien. Quizás ahora te estés preguntando, Brenda, ¿tengo que saber todo esto para poder hablar español o mejorar mi español? No, tranquilo, no quiero que te asustes. Ahora estamos viendo un poco más de tiempos un poquito más avanzados, pero la idea, te repito, es tener una idea general, un panorama general de todos los tiempos verbales en español. No tienes que saberlos a todos, no tienes que usarlos a todos, pero es una buena idea que sepas a dónde va a ir tu español cuando empieces a mejorarlo. Tú estás aquí porque vas a hablar español fluido en el futuro, con fluidez. Entonces, quiero mostrarte cuáles son los tiempos verbales que tenemos en español y que vas a tú incorporar en tu español en el futuro. Estoy completamente segura. ¿Estás listo? Porque ahora vamos a pasar al modo subjuntivo. Recuerda que para usar el modo subjuntivo necesitas algunas reglas, ¿no? Tenemos que tener sujetos diferentes, ¿sí? Tenemos que tener sujetos diferentes. La oración principal más la oración número 2, que es la subordinada. El verbo principal tiene que expresar un deseo o alguno de los usos del subjuntivo que ya vamos a ver. Por lo general, el verbo de la primera oración, ¿sí? De la oración principal, va a estar en el indicativo, ¿sí? Siempre necesitamos dos cláusulas. Y recuerda que si tenemos dos sujetos iguales, es decir, el mismo sujeto, no necesitas usar el subjuntivo. Por ejemplo, yo espero que tú pases el examen. Dos sujetos. Yo espero que tú. Pero si es el mismo sujeto, yo puedo decir yo espero pasar el examen. ¿Sí? No vamos a decir espero que yo paso o pase el examen. No tiene sentido. Muy bien. ¿Cuáles son los usos del subjuntivo? Para hacerlo más fácil, vamos a usar un acrónimo para que puedas recordarlo. Y el acrónimo es en inglés la palabra weirdos. Porque somos weirdos tratando de estudiar el español en el subjuntivo, ¿verdad? Vamos a ver qué uso es para cada letra. La W es para hablar de wishes, ¿no? Deseos. Wishes, deseos. E para hablar de emotions, emociones. I es para hablar de impersonal phrases o frases impersonales. La R es para recommendations o recomendaciones. La D es para doubts o dudas o opiniones en negativo.
y la S es para especulaciones, speculations. Vamos a empezar con el presente del subjuntivo. Es un tiempo relativo que expresa una acción proyectada a futuro o proyectada al presente. Puede significar incertidumbre o probabilidad. Generalmente la primera cláusula va en el presente del indicativo y la segunda va a estar en subjuntivo. Aquí tienes una tabla con la conjugación de los verbos del presente del subjuntivo para que lo veas. Vas a ver que están las conjugaciones con ar y er, ir cambiadas, ¿no? Con el presente. Por ejemplo, espero que tú disfrutes de tus vacaciones en Madrid. Muy bien, ahora pasemos al pretérito imperfecto del subjuntivo. Nos vamos al pasado del subjuntivo. Se puede usar en el pasado, en el presente o en el futuro. Para saber en qué tiempo estamos hablando, vamos a usar los marcadores de tiempo. Es muy importante tener marcadores de tiempo aquí para saber a qué tiempo nos referimos. Tenemos dos conjugaciones que podemos usar. La más común es la que termina en ra. Es la que más usamos. Aquí tienes una tabla con la conjugación de las dos formas para que veas. Vamos a ver los usos. Vamos a usarlo para situaciones hipotéticas con poco grado de probabilidad, si no son muy probables. En este caso usamos si, ¿no? If, en el condicional en la otra cláusula. Usamos si y el condicional en la otra cláusula. Por ejemplo, si fuera más alto, podría jugar baloncesto profesional. También lo usamos para hacer predicciones en el pasado. Por ejemplo, tu hermana me pidió que le trajera el abrigo que se dejó en mi casa. Me pidió que le trajera. Las conjugaciones de los verbos terminados en er y los verbos terminados en ir son las mismas. Así que gracias al subjuntivo por este pequeño regalo. Muy importante a tener en cuenta cuando hablamos de subjuntivo, el tiempo de la primera cláusula nos va a decir qué tiempo verbal del subjuntivo necesitamos usar en la segunda cláusula. Por ejemplo, ¿no? El pretérito imperfecto del subjuntivo puede ir con verbos que en la primera cláusula pueden estar en. Vamos a ver qué tiempos verbales van con este tiempo del subjuntivo. El presente, pretérito perfecto compuesto, el pretérito imperfecto y el pretérito pluscuamperfecto. También el condicional. Ahora pasemos al pretérito perfecto del subjuntivo. ¿Cuándo lo vamos a usar? Se usa cuando una acción secundaria se ha completado y es anterior a la acción principal. Ya vamos a ver un ejemplo. Podemos usarlo en el pasado o también en el futuro. Por ejemplo, espero que tu cirugía haya salido bien. La acción en la segunda cláusula pasó primero. La cirugía pasó primero. Muy bien. Aquí tienes una tabla con la conjugación y necesitamos el verbo auxiliar haber conjugado en el presente del subjuntivo. Yo haya, tú hayas, etc. más el participio del verbo hado, ido. Cuando la oración principal está en presente o en el pretérito perfecto, el verbo en pretérito perfecto del subjuntivo expresa una acción pasada. Vamos a ver un ejemplo para que entiendas esto. Espero que tu primer día en el trabajo haya sido fácil. Aquí puedes ver el gráfico con una línea de tiempo, puedes ver dónde está el presente, tenemos la oración principal y el pretérito del subjuntivo, que expresa una situación pasada en la acción secundaria. ¿Sí? En la acción secundaria es una acción pasada. Ya tuviste tu día de trabajo, ¿no? Y cuando la oración principal está en el futuro o en el imperativo, el verbo en pretérito perfecto del subjuntivo expresa una acción futura. Mira este ejemplo. Por ejemplo, podemos decir, podrás ver a tu hija cuando haya salido de la escuela. Podrás ver a tu hija
cuando haya salido de la escuela. En este caso, la hija primero tiene que salir de clases, ¿sí? De la escuela en el futuro y después tú vas a poder o podrás verla. Como puedes ver aquí en el gráfico tienes la línea de tiempo y las acciones. Vamos a continuar ahora con el pretérito pluscuamperfecto del subjuntivo y esto se está poniendo muy avanzado, ¿no? Espero que puedas seguirme hasta aquí. Se usa cuando queremos cambiar algo del pasado, ¿no? Es decir, cuando estamos arrepentidos porque algo que sucedió, ¿no? Nos hubiera gustado poder cambiarlo, ¿no? Y también lo usamos para expresar deseos en el pasado que no pudimos realizar. Yo uso este tiempo verbal mucho. Aquí tienes una tabla con la conjugación. Necesitamos el verbo haber conjugado en el imperfecto del subjuntivo. Yo hubiera, hubiese, ¿no? Hubiera o hubiese, tú hubieras, hubieses, etc. Más el participio del verbo hado, ido. Vamos a ver algunos ejemplos. Hubieras llegado antes, ahora es muy tarde. Hubieras llegado antes, ahora es muy tarde. A mi abuelo le hubiera gustado viajar con nosotros. A mi abuelo le hubiera gustado viajar con nosotros. Si hubieras estudiado, habrías aprobado el examen. Esta es una acción con condicional y también hice una clase en la que te explicaba los 3 tipos de condicional. Es una clase muy buena. Puedes ir a ver esa clase después de ver esta. ¡Fantástico! Y ahora, felicidades, hemos terminado con el subjuntivo. Nos vamos a pasar al modo imperativo. El imperativo afirmativo lo usamos para dar instrucciones, órdenes, para dar permisos también a alguien y también para pedir cosas o pedir que la gente haga algo. ¿Sí? Es para dar órdenes, también instrucciones y únicamente se conjuga para tú, usted, ustedes y vosotros. No es posible conjugar en otras personas porque no puedes darte órdenes a ti mismo, ¿no? Ni tampoco dar órdenes en la tercera persona. Puedes hablar de recomendaciones, pero no órdenes. ¿Muy bien? Muy importante, este modo verbal no utiliza sujetos, ¿sí? No se usa con sujetos, únicamente el verbo. Si vas a usar el sujeto, tienes que ponerlo después del verbo y es mucho más enfático, ¿no? Por ejemplo, habla tú ya de una vez. Habla tú ya de una vez. Es mucho más enfático. Aquí tienes una tabla con la conjugación del imperativo afirmativo. Es muy interesante porque los argentinos usamos mucho este modo verbal. Por ejemplo, ve a la tienda y compra 2 litros de leche, por favor. Toma lo que necesites. Limpia la cocina, por favor. Los verbos reflexivos, ¿no? Por ejemplo, levantarse, vamos a decir levántate. Levántate. Veamos ahora el imperativo negativo, ¿sí? Es la última parte de la clase de hoy. No existe específicamente en las conjugaciones. Lo que usamos es la misma conjugación del presente del subjuntivo, ¿sí? Con el adverbio de negación no. Ya vamos a ver la tabla. Lo usamos para prohibiciones o para consejos para dar consejos en negativo. Aquí tienes la tabla con la conjugación del imperativo negativo, que es básicamente, ¿no?, el adverbio de negación no más el presente del subjuntivo. Es importante que tenemos que decir que no. Muy bien. Por ejemplo, no fumes en el aeropuerto. No fumes en el aeropuerto. No lo vendas, mi amigo necesita un teléfono. No lo vendas, mi amigo necesita un teléfono. Vamos a ver con los verbos reflexivos, ¿no? Para levantarse es no te levantes. No te levantes. Y por último vamos a ver algunos tiempos continuos o progresivos con las formas no personales de los verbos. Esta es una acción que indica que algo está pasando o se está realizando en el momento en el que estamos hablando. Siempre va asociado a otro verbo, ¿no? Como en una perífrasis, por ejemplo, el verbo estar, andar, seguir, ir, venir y llevar. El verbo más común con el que se usa es el verbo estar y lo vamos a usar con el gerundio del verbo que expresa una acción continua, ¿sí?
Esa acción continua puede estar obviamente en el presente, puede estar en el pasado y también en el futuro. Por ejemplo, para el verbo andar, andamos buscando su celular. Andamos buscando su celular. Seguir. Sigo aprendiendo inglés después de muchos años. Ir. Voy llegando a la fiesta. Venir. Mariana viene manejando y no puede contestar su celular. Llevar. Mi mamá lleva trabajando en el mismo lugar 50 años. Muy bien, en el gerundio vamos a ver los verbos. Los verbos que terminan en ar vamos a cambiar por ando. Hablar, vamos a decir hablando, y vamos a ver cómo vamos a construir el gerundio con los verbos terminados en ir, ir. Vamos a cambiar por yendo. Por ejemplo, comer, comiendo, vivir, viviendo. Y para formar los tiempos continuos vamos a necesitar el verbo estar, ¿sí? Conjugado, más el gerundio, ¿sí? La forma ando o yendo. Por ejemplo, estoy tomando café en este momento. Aquí estamos en el presente. Estoy tomando café en este momento. Ayer estuve tomando café todo el día. Ayer, pasado. ¿Habrá estado tomando café? Pedro se ve muy alterado, ¿no? Habrá estado. A esa hora de la mañana estaré viajando a México. Estaré viajando. Aquí lo tenemos en el futuro. Muy bien, esos son todos los tiempos verbales del español. ¿Te gustó la clase de hoy? Bueno, es un poco gramatical esta clase que hicimos hoy, pero como te decía, fue a pedido de mis estudiantes y la idea de la clase de hoy es darte un panorama, una idea general de todos los verbos, los tiempos verbales y cuándo usarlos con ejemplos. Espero que te haya gustado la clase de hoy. Si te gustó, dale un like. Recuerda suscribirte al canal si eres nuevo por aquí. Subimos clases de español todas las semanas. Y si quieres mejorar tu español conmigo, si quieres hablar español con fluidez, te invito a mi programa The Spanish Fluency Club. Tienes clases conmigo todas las semanas, todos los meses nos concentramos en un aspecto para mejorar tu español. Un mes es listening, otro mes es speaking, otro mes es el subjuntivo, etc. Y además puedes participar de nuestras clases semanales grupales de conversación para que puedas venir a practicar hablar español en voz alta tienes un grupo de estudiantes y tenemos muchos profesores de diferentes países de Hispanoamérica para que puedas acostumbrarte a escuchar diferentes acentos. The Spanish Fluency Club realmente es muy bueno, muy completo. También tienes clases en vivo conmigo una vez al mes y mucho más. Te dejo toda la información en la descripción del video. Muchísimas gracias por ver la clase de hoy y nos vamos a ver en el futuro en la otra clase, en la próxima clase. Adiós, hasta luego.